Bienvenidos a Ecos Siniestros. En esta ocasión les traemos 5 terroríficas historias alusivas a estas agradables fechas para pasar en familia. Esperando sean de tu agrado. Comenzamos. Una Navidad negra. El frío invierno se cernía sobre el pequeño pueblo, cubriendo cada rincón con una manta de nieve crujiente. Las luces titilantes de las decoraciones navideñas apenas lograban disipar la oscuridad que se cernía sobre la calle principal. En el número 13 de la calle del Olmo, la familia Anderson estaba a punto de celebrar lo que prometía ser una Navidad inolvidable. La chimenea crepitaba con un calor acogedor en la sala de estar, pero no lograba disipar la extraña sensación de incomodidad que flotaba en el aire. La madre, Emily, decoraba el árbol con esmero, tratando de ignorar la inquietante sensación que le recorría la espina dorsal. Los niños, Tommy y Lily, jugaban con entusiasmo, ajenos al presagio que colgaba como una sombra en la habitación. Esa noche, la familia planeaba una cena abundante y regalos llenos de ilusión, pero algo se avecinaba, algo que no podía ser explicado por el espíritu navideño. Un oscuro presentimiento que se filtraba en los rincones de la casa como el eco de un susurro maligno. Cuando la hora de la cena llegó, la familia se reunió alrededor de la mesa festivamente decorada. Sin embargo, las risas parecían forzadas y los destellos de alegría eran fugaces, como sombras que danzaban en la periferia de la luz. Fue entonces cuando, sin previo aviso, las luces de la casa parpadearon y se extinguieron en una oscuridad absoluta. Silencio. El viento gélido soplaba afuera y el murmullo distante del pueblo parecía desvanecerse en la distancia. Pero lo que realmente heló la sangre de la familia Anderson no fue la oscuridad repentina, sino las risas siniestras que llenaron la habitación, risas que no tenían origen humano. Cuando las luces parpadearon de nuevo, la sala estaba vacía, excepto por una figura oscura que yacía en el suelo. Al acercarse, descubrieron que era el muñeco de nieve que los niños habían construido esa tarde. Pero este no era un muñeco común, sus ojos brillaban con una luz maligna y una sonrisa retorcida adornaba su rostro de nieve. La familia Anderson se miró con horror mientras la figura se erguía lentamente, desafiando las leyes de lo posible. La Navidad había tomado un giro oscuro, y lo que prometía ser una celebración llena de alegría se convirtió en una pesadilla que acechaba en la penumbra de una Navidad negra. Después del siniestro despertar del muñeco de nieve, la familia Anderson quedó paralizada, observando cómo la figura se movía con una lentitud espeluznante. El frío se intensificaba en la habitación, y la atmósfera estaba cargada de una presencia maligna que se insinuaba entre las sombras. El muñeco de nieve avanzó hacia ellos con pasos pesados y desiguales. Cada crujido de nieve bajo sus pies resonaba como un eco macabro en la casa silenciosa. La familia retrocedió, incapaz de apartar la mirada de los ojos brillantes y malevolentes del muñeco. De repente, las luces parpadearon de nuevo, y la sala se llenó con el sonido inquietante de risas infantiles que se entremezclaban con un susurro ominoso. Tommy y Lily miraron a su alrededor, pero no había niños presentes. Solo la risa, fría y desencarnada, que se filtraba desde las paredes. Emily, con valentía, intentó romper el hechizo de la escena. «Esto no puede ser real», exclamó, pero su voz temblorosa se perdió en la cacofonía de risas. La familia, decidida a enfrentar lo inexplicable, se aventuró por la oscuridad que envolvía la casa. A medida que avanzaban, las luces parpadeaban y revelaban destellos de otras dimensiones. Sombras danzaban en las esquinas y figuras distorsionadas asomaban en el rincón de sus ojos. Cada sala parecía llevar consigo una historia retorcida y macabra. Finalmente, llegaron a la habitación de los niños. El muñeco de nieve los seguía de cerca, su presencia llenando la estancia con una opresión palpable. Tommy y Lily, que yacían en sus camas, estaban profundamente dormidos, pero sus cuerpos temblaban involuntariamente. De repente, las luces se apagaron por completo, sumiendo la habitación en una negrura total. La risa se intensificó, resonando en la mente de la familia Anderson como un eco incesante. Cuando las luces volvieron,
Los niños yacían en el suelo, sus ojos brillando con la misma luz perturbadora que los del muñeco de nieve. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de la familia mientras el muñeco avanzaba hacia ellos, ahora acompañado por sombras que se retorcían y contorsionaban en la penumbra. La risa alcanzó su clímax, envolviéndolos en un torbellino de oscuridad. La última imagen que la familia Anderson tuvo fue la sonrisa malévola del muñeco de nieve, antes de que la habitación se sumiera en una eternidad negra. Con la habitación sumida en la oscuridad, la familia Anderson se encontró atrapada en un torbellino de pesadillas. El muñeco de nieve y las sombras danzaban a su alrededor, como si fueran marionetas de un espectáculo macabro. Intentaron gritar, pero sus voces se perdieron en la cacofonía de risas distorsionadas que llenaban el espacio. De repente, la escena cambió. Se encontraron en un paisaje invernal, pero no era el acogedor pueblo que conocían. Un bosque helado se extendía a su alrededor, con árboles retorcidos y susurros fantasmales que se deslizaban entre las ramas. El muñeco de nieve, ahora de proporciones gigantescas, los observaba desde la distancia. La familia avanzó a través del bosque en un intento desesperado por encontrar una salida, pero cada paso los llevaba más profundamente hacia la pesadilla. El aire estaba lleno de susurros que se burlaban de su desesperación y las sombras se cerraban sobre ellos como garras invisibles. De repente, emergieron en un claro, donde una figura encapuchada aguardaba. Su presencia estaba envuelta en una neblina oscura, y la risa maligna resonaba desde su capucha. «Bienvenidos a la Navidad Negra», susurró la figura con una voz que helaba la sangre. La familia Anderson temblaba, pero la figura no mostraba piedad. Han desafiado las leyes de la Navidad y ahora deben enfrentar las consecuencias, continuó la figura. Con un gesto, el muñeco de nieve cobró vida nuevamente, sus ojos brillando con una intensidad demoníaca. La familia Anderson, inmersa en la alegría de la temporada navideña, decidió celebrar de una manera especial. En su afán de crear un ambiente mágico, optaron por decorar su hogar con adornos hechos a mano. Entre las manualidades, encontraron un antiguo libro de la abuela, lleno de tradiciones navideñas y recetas de familia. En su entusiasmo, decidieron crear una mezcla única para esparcir por la casa, mezcla que encontraron en las páginas desgastadas del libro. Sin darse cuenta, habían usado ingredientes particulares, raros y olvidados, que la abuela había mantenido en secreto por generaciones. Estos ingredientes, combinados de manera específica, tenían la capacidad de alterar la energía del entorno, según las antiguas creencias familiares. A medida que la familia esparcía la mezcla por la casa, una extraña sensación comenzó a llenar el aire. Las luces parpadearon y las sombras parecían cobrar vida propia. Sin embargo, nada era sobrenatural, simplemente habían liberado una energía latente en los ingredientes, generando un cambio en la atmósfera de la casa. El muñeco de nieve, que habían construido como parte de su decoración festiva, se convirtió en el recipiente involuntario de esta energía alterada. Sus ojos, antes inofensivos, ahora brillaban con una intensidad desconcertante. La risa distorsionada que seguía a la familia provenía de la liberación de estas energías atrapadas en el tiempo. Al darse cuenta de su error, la familia Anderson intentó revertir el proceso, pero ya era demasiado tarde. La energía liberada había transformado su hogar en un lugar donde las sombras y las risas resonaban en una sinfonía inquietante. En ese momento, el bosque helado se estremeció con una tormenta de nieve furiosa, envolviendo a la familia en un remolino de ventiscas. Cuando la tormenta se disipó, se encontraron de nuevo en su hogar, en la sala de estar. Sin embargo, algo había cambiado. El árbol de Navidad parpadeaba con luces sombrías y las decoraciones emitían una luz tenue y distorsionada. El muñeco de nieve, ahora de nuevo en su forma más pequeña, sonreía desde el rincón de la habitación. La figura encapuchada observaba desde la penumbra, sus ojos brillando con una satisfacción malévola. La familia Anderson estaba atrapada en una realidad retorcida, condenada a vivir una eterna Navidad negra. Las risas distorsionadas se desvanecían en el viento invernal mientras la figura encapuchada desaparecía entre las sombras. Y así, el pueblo que alguna vez celebró la Navidad con alegría,
ahora estaba sumido en una oscuridad interminable, marcando el comienzo de una Navidad que sería recordada como la más sombría de todas. ¿Qué les pareció la historia de la Navidad Negra? Continuemos con la siguiente historia, llamada Una cena inolvidable. En la tranquila noche de Navidad, la familia Sánchez se reunía alrededor de la mesa para disfrutar de una cena festiva. La luz tenue de las velas creaba un ambiente acogedor en la sala de estar, pero un escalofrío inexplicable se colaba en el aire. Mientras compartían risas y anécdotas, algo cambió sutilmente. Una sombra oscura se materializó en la esquina de la habitación, captando la atención de todos. Era una figura oscura y sin rostro, una entidad que desafiaba cualquier explicación lógica. La familia Sánchez, inicialmente sorprendida, observó en silencio mientras la sombra se movía de manera indescifrable por la habitación. La cena de Navidad se volvió un mero telón de fondo para el encuentro con esta presencia sobrenatural. Los miembros de la familia intercambiaron miradas nerviosas, intentando comprender la naturaleza de la sombra que se cernía sobre ellos. Los platos tintineaban con un sonido inquietante y el festín navideño se volvió un escenario surrealista donde la normalidad y lo paranormal coexistían. La sombra, de repente, se volvió más tangible, envolviendo a uno de los miembros de la familia en un abrazo oscuro y frío. Gritos ahogados llenaron la habitación mientras la sombra parecía absorber la energía vital de su víctima. «Alejen esto de nosotros», gritó la matriarca de la familia, levantando su cruz en un intento desesperado de ahuyentar a la entidad oscura. La niña más pequeña, presa del pánico, gritó y se aferró a las faldas de su madre. La matriarca, protegiendo a la niña, la colocó detrás de ella y, con una mezcla de temor y determinación, comenzó a proferir insultos tradicionales del folclore mexicano hacia la sombra invasora. «Maldita sombra, regresa a las tinieblas de donde viniste. Los espíritus de nuestros antepasados te repudian, y con la fuerza de la sangre que corre por nuestras venas, te exiliamos de este hogar», exclamó la matriarca, sus palabras cargadas de la esencia de generaciones pasadas. La familia completa, llena de terror e indignación, aumentaron el grado de agresión de las palabras hasta su punto más álgido. «Llégale a la chingada, hijo de tu madre. Pero no jodas». El ente, momentáneamente repelido por la ferviente defensa de la matriarca, retrocedió hacia las sombras, pero su presencia persistía como una amenaza inminente. A medida que avanzaba la noche, la sombra se desvaneció lentamente, dejando tras de sí una sensación de inquietud y desconcierto. La familia, aunque liberada de su presencia tangible, quedó marcada por el encuentro sobrenatural en esta noche de Navidad. Desde esa noche, cada Navidad se convirtió en un recordatorio de la inexplicable visita de la agente sombra y de la resistencia feroz de la familia contra su oscura influencia. Los miembros, aunque intentaban volver a la normalidad, no podían olvidar la sensación de ser observados por algo más allá de la comprensión humana y cada año reforzaban sus defensas verbales y espirituales, mentando madres, para protegerse contra la oscuridad que acechaba en la festividad. ¿Qué harías si tuvieras unos vecinos como los Sánchez y los escucharas cada Navidad mentando madres? Continuemos. Sombras en la carretera. En una fría noche de diciembre, Marcos, un padre de familia y trailero de profesión, se encontraba en la carretera, ansioso por llegar a casa y reunirse con su familia para celebrar la Navidad. Las luces de los camiones y los destellos de los árboles decorados de la ciudad parpadeaban a lo lejos, creando una ilusión de hogar que lo impulsaba a acelerar su viaje. Los kilómetros se sucedían, y Marcos estaba decidido a no perderse el esperado momento con sus hijos y su esposa. La carretera, sin embargo, parecía interminable, y la oscuridad se cernía sobre él como un velo inquietante. En un tramo solitario de la carretera, Marcos notó una figura desamparada al borde del camino. Un hombre de aspecto descuidado levantó el pulgar en un intento de conseguir un aventón hacia la ciudad más cercana. Marcos, a pesar de su agotamiento y la prisa por llegar a casa, decidió detenerse. Su naturaleza amable y su experiencia en la carretera le hicieron pensar que podía ayudar a alguien en apuros. El hombre subió al camión, agradecido por la ayuda. Marcos,
con la esperanza de hacer una buena acción, le ofreció una taza de café caliente de su termo y le contó sobre su prisa por llegar a casa para celebrar la Navidad con su familia. A medida que avanzaban, la conversación fluyó, pero Marcos comenzó a sentir un escalofrío inexplicable. El hombre, que inicialmente parecía agradecido, adoptó una expresión siniestra y su conversación se volvió cada vez más perturbadora. Marcos intentó disipar su incomodidad, atribuyéndola al cansancio y al estrés de la temporada. Cuando el camión se aproximaba a la ciudad, el hombre agradeció la ayuda y pidió que lo dejara en una ubicación específica. Marcos, todavía con la buena intención de ayudar, accedió. Pero al detenerse, el hombre reveló su verdadera naturaleza. Un destello metálico y la fría presión de una hoja afilada confirmaron que el desconocido no tenía intenciones amigables. En un giro trágico de eventos, el hombre descuidado, oculto bajo su aspecto desfavorecido, atacó a Marcos. La lucha fue breve pero intensa. La bondad de Marcos, que lo llevó a ayudar a un extraño, se convirtió en su perdición. La carretera, testigo silencioso de la tragedia, se fundió con la oscuridad de la noche. La familia de Marcos, en casa, esperó su regreso con ansias, decorando la mesa con cariño y anticipación. Pero las horas pasaron, y las luces de la ciudad parpadeaban sin revelar el regreso de Marcos. La alegría de la Navidad se desvaneció en el eco de un hogar vacío, marcado por la ausencia de un padre que, en su generosidad, se había topado con un destino cruel en una solitaria carretera de diciembre. Pobre de su familia, pero me temo que seguirán esperando. Ojalá los Reyes Magos les cumplan el deseo de volver a ver a Marcos. Porque ya es muy tarde para pedírselo a San Nicolás. ¡Feliz Navidad! En las frías noches de diciembre, la ciudad estaba sumida en una penumbra inquietante. Luces parpadeantes decoraban las calles, pero su resplandor no hacía más que intensificar las sombras que se extendían entre los edificios. En ese escenario de contradicciones, vivía Edward, un solitario hombre que se obsesionaba con su propia interpretación retorcida de la Navidad. Edward no compartía el espíritu festivo que inundaba las calles. Para él, la Navidad era una época de oscuridad y secretos. En su pequeño apartamento, construyó un santuario dedicado a una versión macabra de Santa Claus, con figuras diminutas que evocaban terror en lugar de alegría. Las luces navideñas parpadeaban en tonos sombríos, creando una atmósfera que helaba el alma. Una noche, mientras la ciudad dormía en la tranquilidad superficial de la Navidad, Edward salió a las calles. En su abrigo oscuro y sombrero de ala ancha, se deslizó entre las sombras como un espectro navideño. Su objetivo era claro: aquellos que celebraban la festividad de manera equivocada, según sus retorcidos estándares, debían enfrentar su propio juicio. Edward observaba desde las sombras a aquellos que, según él, habían perdido el verdadero significado de la Navidad. Personas que derrochaban en regalos y luces, sin comprender el oscuro regalo que él tenía preparado para cada uno de ellos. A medida que la cuenta regresiva para la medianoche avanzaba, Edward se movía silenciosamente de un lugar a otro, dejando pequeños paquetes envueltos en papel negro. Los destinatarios de estos siniestros obsequios no tardaron en darse cuenta de que algo estaba mal. Dentro de los paquetes encontraban objetos que representaban sus propios temores más profundos y oscuros. Fotografías antiguas, juguetes rotos, mensajes crípticos que removían recuerdos enterrados. La ciudad se llenó de un aura de inquietud. Aquellos que recibieron los paquetes negros compartieron sus experiencias en un intento de comprender el origen de este terrorífico regalo navideño. La policía estaba desconcertada, incapaz de encontrar una conexión lógica entre los afectados. Edward, en su despiadada misión, disfrutaba cada vez más del caos que dejaba a su paso. Su presencia se volvía más palpable en las noches previas a la Nochebuena, como si la propia oscuridad lo envolviera y protegiera. La historia culminó en la víspera de Navidad, cuando Edward decidió llevar su macabra interpretación de la festividad a un nivel más aterrador. Aquella noche, los afectados por sus regalos fueron arrastrados a un oscuro juego de gato y ratón en las sombras de la ciudad.
Edward llevó a cabo su acto más aterrador. Se adentró en las casas de aquellos que habían recibido sus perturbadores regalos, dejando una serie de figuras en miniatura. Estas figuras eran representaciones detalladas y macabras de las peores pesadillas de cada persona. Un hombre de negocios encontró una miniatura de su oficina en llamas, mientras que una madre descubrió una versión diminuta y desgarradora de su hija, con ojos vacíos que reflejaban un horror eterno. Cada figura, meticulosamente elaborada por las manos expertas de Edward, encarnaba los miedos más oscuros de sus destinatarios. Estas figuras aterradoras no solo eran representaciones visuales, sino que, de alguna manera inexplicable, tenían un efecto psicológico sobre aquellos que las poseían. Los afectados comenzaron a experimentar visiones y pesadillas que reflejaban los horrores encapsulados en las figuras. La ciudad se sumió en un estado de paranoia y desesperación. Aquellos que habían sido marcados por las creaciones de Edward no podían escapar de las visiones perturbadoras que se infiltraban en sus sueños y su realidad cotidiana. Los intentos de desechar las figuras resultaban inútiles, estas volvían misteriosamente a sus posesiones, como si estuvieran destinadas a atormentar a sus dueños. Así, la ciudad quedó traumatizada por las perturbadoras creaciones de Edward, quien, con sus regalos siniestros, había logrado sembrar el caos y la angustia en la celebración navideña. Su desaparición dejó tras de sí una población marcada por la oscuridad, incapaz de escapar de las sombras de una festividad que alguna vez fue sinónimo de alegría y unión. El amanecer de la Navidad reveló una ciudad traumatizada, con sus residentes temblando ante la idea de una festividad que ahora estaba marcada por el terror. Edward, sin embargo, había desaparecido en la neblina de la mañana, llevándose consigo la oscuridad que había inyectado en la celebración navideña, y prometiendo a todos volver la próxima Navidad, a compartir su felicidad con todos ellos. Y así, la ciudad quedó marcada por un evento que cambiaría para siempre su percepción de la Navidad, transformándola en un recuerdo lúgubre de una noche en la que la línea entre el bien y el mal se desdibujó en las sombras de la festividad. ¿Qué esperas que te regale Edward este año? En la noche de Navidad. La ventisca de nieve arremetía contra los cristales de la pequeña cabaña, creando una sinfonía de crujidos que resonaba en la oscura noche de Navidad. Olivia, Ariel y sus amigos habían decidido pasar las vacaciones en aquel alejado refugio en medio del bosque. La madera crepitaba en la chimenea, intentando calentar el ambiente mientras la luz titilante de las velas bailaba en las paredes. La risa y el bullicio llenaban la estancia cuando la noche cayó por completo, pero algo en el aire cambió de repente. Una extraña quietud envolvió la cabaña, como si el mundo exterior hubiera detenido su respiración. Ariel, el más escéptico del grupo, se estremeció sin razón aparente, pero lo atribuyó a la atmósfera inusual. Olivia, siempre curiosa, sugirió un juego para romper la tensión, contar historias de fantasmas. Todos se acomodaron en el suelo, rodeados por la penumbra, y comenzaron a compartir relatos de terrores imaginarios. Con cada narración, el ambiente se volvía más espeso, como si las sombras adquirieran vida propia. Las historias de susurros en la oscuridad y presencias invisibles se mezclaron con la realidad de la cabaña. Un escalofrío recorría la espina dorsal de los presentes, pero nadie se atrevía a reconocerlo. De repente, un sonido agudo rompió el silencio. Todos se volvieron hacia la fuente del ruido, pero no pudieron identificar su origen. Ariel se levantó, tratando de tranquilizar a los demás, pero sus palabras se perdieron en el eco de la misteriosa melodía. Las luces titilantes se apagaron una por una, sumiendo la cabaña en la oscuridad total. El frío se intensificó, y los presentes sintieron una presión en el pecho. Olivia, con voz temblorosa, dijo que sentía que algo los observaba. El pánico se apoderó del grupo cuando sombras indistintas comenzaron a moverse en las paredes. Voces susurrantes llenaron el aire, entrelazándose con los latidos acelerados de los corazones aterrados. A medida que la noche avanzaba, la línea entre la realidad y la fantasía se desdibujaba. Ariel, el escéptico, se encontró dudando de sus convicciones mientras las sombras parecían cobrar forma.
Eran figuras humanas o espectros de la imaginación. En el punto álgido de la tensión, la luz regresó, las sombras se desvanecieron y el sonido agudo cesó. La cabaña volvió a la normalidad, pero el miedo persistía en los ojos de todos. La luz regresó, pero en lugar de alivio, una sombra más oscura se cernió sobre ellos. Un eco gutural resonó en la cabaña y las paredes temblaron. La atmósfera, lejos de calmarse, se volvió aún más tensa. Una fuerza invisible los arrojó al suelo, atrapándolos en una corriente de energía indescriptible. En el centro de la cabaña, una figura oscura se materializó. Una presencia antigua y malévola se manifestó, lanzando ráfagas de frío que helaban hasta los huesos. El grupo, indefenso, sintió como sus miedos personificaban la amenaza que los rodeaba. Olivia, con determinación en los ojos, recordó una vieja leyenda que decía que solo el amor y la unidad podían vencer a los espíritus oscuros. Guió al grupo en un canto suave, una melodía que resonaba con esperanza y resistencia. Las palabras, llenas de intenciones positivas, se convirtieron en un escudo contra la oscuridad que los asediaba. La figura malévola retumbó en un rugido, incapaz de soportar la fuerza de la luz que emanaba del canto. La cabaña vibró mientras la entidad retrocedía ante la purificación de la melodía navideña. Poco a poco, la sombra se disipó, dejando tras de sí una sensación de alivio. La luz regresó con fuerza, esta vez sin amenaza oculta. Los amigos se miraron entre sí, asombrados por la experiencia que acababan de vivir. Se abrazaron con fuerza, reconociendo que su unidad y amor habían sido su salvación. La tormenta de nieve se disipó, revelando un cielo estrellado sobre el bosque. Decidieron continuar con la celebración de Navidad, agradecidos por la victoria sobre la oscuridad. La chimenea volvió a crepitar con un calor acogedor y las risas resonaron, esta vez sin la sombra de la amenaza. En esa noche de Navidad, aprendieron que incluso en la oscuridad más profunda, el amor y la unión podían iluminar el camino hacia la esperanza. Se prometieron recordar siempre esa lección y celebrar cada Navidad como un recordatorio de la luz que reside en su propio corazón. La noche de Navidad les había dejado una experiencia imborrable, una fusión entre lo psicológico y lo desconocido. Al amanecer, con el sol disipando las últimas sombras, el grupo abandonó la cabaña. La ventisca de nieve había dejado de rugir y el bosque recuperó su serenidad. Pero la memoria de esa noche perduró, una sombra inquietante en el corazón de una Navidad que nunca olvidarían. ¡Ah, qué tierna historia! Si te gustó, no te olvides suscribirte y darle like. Esperamos te hayan gustado tanto como a nosotros. Nos escuchamos en el próximo video. Felices fiestas.